Sí, nosotros ya teníamos todo cerrado. Y me dijo José Luis, oye, aquí. Le dije, sí, sí, voy. Tengan todos ustedes una muy buena tarde, nuevamente en un programa especial, de edición especial. Habla el que sabe el que habla. Hoy nos acompaña una excelente persona, jurista, con mucho conocimiento, con carisma y que está dispuesto a platicar con ustedes para llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que él va a ser una persona con responsabilidad y firmeza. ¿Tenemos a quién? Al número 39, boleta morada. Ya escucharon, número 39, boleta morada. Morada. Es la Ahora, primera. así es la primera. ¿Y tu nombre de pila? Abraham Dávila. Y estoy aquí, bueno, con mucho gusto por la invitación también. Muchas Gracias, gracias. gracias, gracias. Quisiera que me platicaras tus antecedentes Bueno, jurídicos, Jurídicos. Sí, porque va a empezar el otro día también llegó uno. No, pues es que tuve una novia. No, no, espérame, eso no. qué gusto. A ver, yo soy Abraham Dávila, les comentó, y tengo una maestría, un posgrado. Y cuando decidí hacer un posgrado dije, no voy a hacer cualquiera. Y me hice un PNCP, un Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Y cuando terminé, juré nunca más volver a hacer uno y fallé mi palabra porque hice un doctorado también PNCP. Y bueno, soy miembro de la Academia Mexicana de Cirugía, he sido profesor de la Universidad Panamericana y de la Universidad Anáhuac en México, soy mediador certificado y bueno, mis últimos años los he dedicado al tema del derecho sanitario. Hoy laboro en un despacho de derecho sanitario que se llama Medical Legal Center. Muy bien, muy bien. ¿Y por qué quieres ser ministro? Fíjate que me pasó algo muy interesante cuando trabajé en el Poder Judicial de la Federación hace muchos años. Primero mi compromiso por la justicia, pero cuando trabajé en el Poder Judicial de la Federación, entonces no había Consejo de la Judicatura Federal y quien hacía las visitas del ministro era el propio ministro de inspección. Y a mí me tocó que las hiciera el ministro Luis Fernández Doblado y me enamoré de su trabajo, un hombre modesto, austero, llegaba, revisaba, Sencillo. sencillo, no como ahora, que ahora pareciera desfile de modas, pareciera las luces, peleas, Alfombra roja. alfombra roja peleándose con un poder, con otro. Él era un hombre modesto, sencillo, hacía nuestra revisión, se iba a México, tenía sus plenos, sus salas, votaba, regresaba, una vida como considero debemos de volver, una vida de estudio, de trabajo, no una vida de espectáculo social Así que es. nada beneficia al país. Así es. Y ahora una pregunta de las más difíciles. ¿Tienes un partido político? Bueno, fíjate que algo que me caracteriza es que nunca he participado en política, nunca me he inscrito en partido político, ni he ayudado de ayudar ni un político. Entonces eso me hace un perfil muy interesante porque puedo garantizar independencia. ¿Y hoy? ¿Hoy perteneces a algún partido No, político? no, ni antes ni hoy. Yo pienso que hoy sí, Sí, al Partido de México. bueno, siempre tienes la razón. Así es. Siempre, por supuesto, que esto lo hacemos por México, por nuestro país y además lo hago con mucho gusto. Sí, porque ese es el partido de todos. Es el partido de Así todos. es que y ese es el que debemos de fortalecer y ahora con la elección del Poder Judicial lo vamos a fortalecer aún más emitiendo el voto. ¿Cuándo la elección? Nuestra elección es el día 1 de junio y yo quiero invitar a todo el mundo a que participe. Y sabes que cuando invito a las personas, me dice, y algunos que me dicen que no van a votar, les digo que cometemos un error por dos motivos. Primero, porque decidimos que alguien más decida por ti. Pero el más importante, si el día de hoy no votamos y generamos una desconfianza en la ciudadanía y en los inversionistas, podríamos tener un grave riesgo de una recesión económica los próximos 2 años. Y eso generaría menos riqueza y menos riqueza es menos bienestar para las personas. Por eso, por México y por la institucionalidad, por el bien de las instituciones, hay que salir a votar. Así es. ¿Y qué distritos o qué municipios has visitado? Bueno, ¿Y cómo te ha recibido la como gente? sabes, yo estoy a nivel nacional Así y es. bueno, tengo una gran ventaja, que durante los últimos 30 años he visitado todo el país visitando médicos, porque me dedico al tema de derecho Así es. sanitario. Así es. Entonces me conocen en todo el país. Entonces, bueno, he estado por supuesto en Veracruz, he estado mucho en la Ciudad de México, he estado en Tlaxcala,
he estado en muchos estados. Ahorita me agarraste como ya estamos, hoy se termina las campañas, ya estamos en la recta final, en unas horas entra la veda electoral, entonces imagínate, después de 2 meses ha sido muy agotador. Pero ¿cómo te recibió la gente? Encantados, a ver, veo principalmente en los jóvenes poco interés. En los de 35 en adelante veo mayor interés. Y bueno, me han recibido muy bien porque la gente me conoce de toda la vida. Me conoce de 30 años, sabe mi vida, cómo he sido una persona íntegra, con valores. Encantado de la vida. Qué bueno. ¿Qué les mandas decir a esos jóvenes de los 18 a los 30? A ver, la única manera de quejarse es participando, es el momento de participar y además es una obligación cívica. Entonces hay que salir a votar. Cuando yo veo que alguien dice yo no voy a salir a votar, además les digo, si no vas a ir a votar porque alguien más te lo dijo, pues qué mal, porque no tienes un fundamento, pero sobre todo porque esa persona que lo dijo seguramente ya está dolarizada, si es un hombre rico. Así es. No, pero más que nada, todos los jóvenes deben de ver, porque ellos van para adelante. Ellos son los que van a ser la fortaleza de México. Nosotros, o sea, como yo, pues ya vamos de salida. Tú estás en el apogeo, en el pleno de poder desarrollar todo lo que se merece y todo lo que le debes de dar a México. Sí, pero bueno, el compromiso es de todos, chicos, Así grandes es, y medianos. Entonces, muy así es. importante ese tema. Es una lección donde, gracias a esta reforma, que como tú sabes, en el Poder Ejecutivo había cambios muy importantes hace 20 años con el cambio de poder, en el Legislativo un poco antes, pero en el Poder Judicial no había una reforma tan profunda desde 1994. Entonces es fundamental, se ha privilegiado el tema de la independencia. Por ejemplo, en el caso de ministros, solamente se podía ser ministro siendo amigo del presidente y aprobado por 2/3 del Senado. Eso no garantizaba independencia porque había ese lazo y compromiso quien lo había designado. Hoy en día, al ser una voz por votación, con el único compromiso que tenemos es con la ciudadanía que va a salir a votar. Entonces, muy importante el tema de independencia, que por primera vez vamos a tener una Suprema Corte que no va a depender absolutamente de nadie más que de el voto ciudadano. Y eso, por eso es importante ir a votar. Hablo yo de los jóvenes, hablo de ustedes y hablo de mí. ¿Por qué? Porque yo quiero dejarle un México fuerte y sano a mis nietos. Estoy entrando a la otra etapa, ¿sí? Donde quiero que haya leyes, haya instituciones que fortalezcan su derecho. A ti te va a corresponder fortalecer y cimentarlos a ellos. Para esos poderes, la Suprema Corte de Justicia, para que venga siendo lo que debe de ser. Los jóvenes, lo que van a vivir, porque eso es lo que no han visto ellos. Ellos vienen. Entonces, las 3 generaciones debemos de velar por los que vienen, los sí, niños. hoy en día la expectativa de la ciudadanía tiene que ser que tengamos un poder judicial mejor que el que teníamos, una mejor Suprema Corte, una corte heterogénea, una corte donde haya miembros del Poder Judicial de carrera, de todas las características para hacerla una corte más sólida, pero sobre todo más institucional. Yo les voy a platicar, cuando yo trabajé en el Poder Judicial de la Federación, nuestro juez hablaba con cada uno de nosotros y nos decía la importancia, nos explicaba la importancia de tener incluso cierta distancia con litigantes, aun cuando fueran nuestros compañeros de la universidad, porque era un tema institucional, la información que se maneja en tribunales federales es muy de alta responsabilidad. Receloso, Sí. receloso. Pero eso era bueno porque teníamos un código de ética y conducta que nos hacía sentir la crema nata de la justicia. Éramos espectaculares. Hoy en día, cuando vemos altos funcionarios del Poder Judicial Federal en reuniones sociales con litigantes de dudosa honorabilidad, ¿tú crees que eso es un ejemplo para todos los demás? No, no, no. ¿Y que todos los demás van a seguir ese código de conducta? Pues no. Entonces, hoy en día, esta corte tiene que ser ejemplar. Y eso es lo que tiene que esperar la ciudadanía. ¿Tú cómo esperas emitir tus resoluciones? Porque tú vas a la resolución ya después de haber agotado 2 instancias. Bueno, a ver, no es cuando llegan a la corte no es necesariamente una tercera instancia, llegan amparos directos en revisión, pero sobre todo controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Y estas, bueno, yo respetaré siempre la supremacía constitucional y los derechos humanos. Soy un comprometido con esto. Sé que viene
de los derechos humanos que se van adecuando a las circunstancias particulares de la sociedad. Vienen varios temas, seguramente el tema de eutanasia, y el tema de eutanasia, por ejemplo, no me preocupa tanto el que la persona pueda decidir o no sobre su vida, sino que tendrá un impacto mayúsculo en otros temas, la, porque hoy en día la vida y la salud no es un bien jurídico disponible. Entonces, de aceptarse este criterio, tendría otros efectos, por ejemplo, en el tema de transfusión sanguínea, trasplantes de órganos, en donde son, son gratuitos precisamente porque la vida y la salud es un bien jurídico no disponible. Entonces, cambiaría completamente el esquema de la salud en México. Bueno, tenemos el tema de los bienes subrogados, donde ahí sí se rentan, entonces no obstante que no son bien jurídico disponible. Entonces, bueno, vienen muchos temas de impacto que van a cambiar el sentir y el futuro de nuestro país. Los niños, sobre todo el cambio de sexo, o sea, a través de lo administrativo. Bueno, eso ya lo resolvió la Corte en algunos sentidos. Faltan más temas por resolver. Es que no dice que autorice el cambio, o sea, lo que habla de niñas y niños es que esta resolución de la Corte es que tienen derecho al tema de la modificación de acta de nacimiento, pero no a un procedimiento quirúrgico porque sería un tema definitivo y ese sí no lo pueden adquirir hasta que alcanza la emancipación por Ministerio ellos de mismos. Ley, que es a partir de los 18 Ellos años. mismos, porque te va a tocar varios amparos que van en ese sentido. Yo, pues como litigante, pues conozco 2, 3 que están moviendo ahorita, precisamente el que se les haga una intervención quirúrgica a muchachos de 10, 12 años. ¿Sí? Y eso creo que es un error, no sé. Bueno, yo no tengo antecedente de un amparo de esa naturaleza, lo que sí es que, a ver, te pongo otro ejemplo, el caso de los métodos anticonceptivos. De acuerdo a la Ley General de las Niñas, Niños o Adolescentes, los adolescentes sí tendrían acceso, por ejemplo, a métodos anticonceptivos, siempre y cuando no sean definitivos. Así es. Por ejemplo, sí podrían tener acceso a anticonceptivos orales, pero si un adolescente quisiera una OTB, que es una obstrucción tubárica bilateral, pues no se la podrían hacer ni siquiera con el consentimiento de los padres, Así es. por ser un tratamiento anticonceptivo definitivo, mucho menos en este momento llevar a cabo un procedimiento de estos que comentamos a alguien, a un niño, niña o un adolescente. Sí, de hecho, una mujer de 25, 27 años ya tiene 2 hijos, lo dice a mí, opérenme, y el médico reniega y dice no te puedo operar. Y es parte de eso, ¿no? Bueno, pues sí podría operarla. Sí, pero el principio del médico es, espérate, estás joven, estás apenas evolucionando. Bueno, quiero comentarte que a ese respecto hay una norma oficial mexicana que es la 05 de los métodos de planificación familiar y precisamente por eso obliga al personal de salud a llevar una consejería previa, así como dices, donde tiene que explicar, decir, oye, la trascendencia de un método anticonceptivo es esta, y al menos lo obligo a tener una para que pueda optar por una decisión informada. Como dices, el médico le va a decir, no le puede decir exactamente no, pero le va a decir, oye, piénsalo, está todo esto, o sea, no es nomás que tú vengas y me digas, ya quiero un método anticonceptivo definitivo y yo lo haga, no, obliga al médico a hacer lo que tú dices, al menos una sesión de consejería. Así es. Estas preguntas que yo les hice es precisamente para que vean la capacidad que tiene, lo que resalta el conocimiento exacto, no lo vieron titubear, no lo dieron voltear a otro lado, sino que las respuestas fueron firmes y contundentes. Esto es que está preparado y es un digno para ser ministro de la Corte. Y hacerlo por México, porque a ver, todo esto, el financiarse uno mismo su campaña, no hay otro motivo más que hacerlo por el bien del país. ¿Y cómo te llamas? Número 39, boleta morada, y mi nombre es Abraham Dávila. Bueno, bienvenido, aquí está tu casa, esperamos que ya cuando seas ministro nos des otra vuelta para platicar ya de la experiencia de la culminación, que sabemos de antemano que sí vas a hacer. Aquí hago el compromiso con mucho gusto de estar, y no olviden que este 1 de junio, vota 39 en la boleta morada para ministros de la Corte. Hazlo por ti, por los que más quieres, hagámoslo por México. Muchas gracias.